Soy Abu Khalid, y nunca pensé que Jesús se fijaría en mí para salvarme. Yo nací en Mosul, Irak, y hoy tengo 38 años. Pero antes de ser el hombre que ahora busca el rostro de Dios y su reino, fui un joven cegado por la oscuridad, por el odio y por una ideología que me enseñó a despreciar la vida. Desde muy pequeño, crecí en medio de la guerra. Mi ciudad era un lugar donde las bombas eran el pan de cada día y los disparos el ruido de fondo de nuestras noches. No conocí la paz, ni el amor, ni siquiera el sentido de lo que era una familia unida. A los 15 años, ya había visto morir a más personas de las que puedo contar, y mi corazón se endureció tanto que empecé a creer que esa era la única forma de vivir. Un reclutador se me acercó. Me habló de honor, de poder, de pertenecer a algo más grande que yo. Y yo, un muchacho vacío, sin esperanza, sin amor, decidí seguirlo. Nunca pensé que ese paso me iba a hundir en la oscuridad más profunda que un ser humano puede experimentar. Pronto, mi vida se convirtió en obedecer órdenes que jamás deberían darse. Aprendí a usar armas antes de aprender a amar. Aprendí a destruir antes de construir. Y mientras más me adentraba en aquel camino, más sentía que mi alma se apagaba. Había noches en las que me miraba al espejo y ya no reconocía mis propios ojos. Estaban muertos, sin luz, sin vida. Pero aquí estoy, frente a ti, contándote algo que jamás pensé decir. Jesús me salvó la vida. Yo no quería saber de Jesús. Desde niño me habían enseñado que ese nombre pertenecía a un enemigo, que era algo prohibido, algo que debía odiar sin siquiera conocerlo. Cada vez que escuchaba hablar de cristianos, mi corazón se llenaba de rabia y mi mente se encendía con pensamientos de violencia. Creía que ellos eran los culpables de nuestros males, que eran los responsables de todo lo que nos había arrebatado la guerra. A los 18 años, ya era parte activa de un grupo extremista. Me entrenaban todos los días, me llenaban de consignas que repetía como un robot, sin pensar, sin cuestionar. Lo más doloroso es que en lo profundo yo sabía que estaba vacío. Me habían robado la inocencia, la paz y el propósito. Mi vida no tenía más sentido que obedecer órdenes que manchaban mis manos con sangre. Recuerdo una noche oscura en las montañas. Estábamos reunidos alrededor del fuego y alguien pronunció el nombre de Jesús en una burla cruel. No sé por qué, pero aquella palabra se me quedó grabada en la mente. Era como si, por primera vez, ese nombre hubiera tenido un peso diferente. Esa misma noche soñé con un hombre vestido de blanco que me miraba fijamente, con ojos de compasión, no de odio. Desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Nunca se lo conté a nadie por miedo a que me llamaran traidor, pero desde entonces algo empezó a inquietar mi espíritu. Pasaron los años, y yo trataba de apagar esa voz interior con más violencia, con más odio, con más pecado, pero era inútil. El rostro de aquel hombre vestido de blanco volvía a mí una y otra vez. Aunque lo negara, aunque quisiera ocultarlo, sentía que me estaba persiguiendo. Y sin entenderlo, ahora sé que era Cristo tocando la puerta de mi corazón endurecido. Lo que nunca imaginé es que ese mismo Jesús, al que yo rechazaba, iba a derribar mis murallas en el momento menos esperado, en medio de la guerra, cuando ya había perdido toda esperanza de salvación. Mi vida seguía atrapada en una espiral de violencia. Cada día me levantaba con el mismo pensamiento: obedecer y sobrevivir. No había espacio para soñar, ni para amar, ni siquiera para llorar. Había enterrado mis sentimientos bajo una coraza de odio que me mantenía en pie. Pero en lo profundo de mi ser había un grito ahogado que pedía auxilio. Tenía 25 años cuando una operación salió mal. Nos tendieron una emboscada y el fuego cruzado fue brutal. Vi caer a varios compañeros y por primera vez sentí el miedo de perder la vida. Caí herido, con una bala rozando mi costado. Mientras la sangre corría, en mi mente apareció de nuevo aquel rostro, el hombre vestido de blanco, y sus ojos me transmitieron paz en medio del caos. Me pregunté, ¿por qué en el momento más oscuro de mi vida no pienso en mi familia, no pienso en mi grupo, sino en él?
Fui rescatado por otros combatientes y llevado a un refugio improvisado. Allí, durante las noches, las pesadillas no me dejaban dormir. Veía las caras de los inocentes que había dañado, y en medio de ese tormento, una voz interior me susurraba: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Me tapaba los oídos, gritaba para no escucharla, pero no podía apagarla. Era como si aquella voz atravesara cada parte de mí hasta llegar al lugar más oculto de mi alma. Un día, en el mercado clandestino donde intercambiábamos provisiones, alguien me entregó un pequeño libro. Estaba cubierto de polvo y apenas lo abrí, leí en la primera página: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Cerré el libro inmediatamente, asustado. Era un Nuevo Testamento, y aunque quise tirarlo, algo me impidió hacerlo. Lo escondí bajo el colchón de paja donde dormía, y cada noche, cuando todos estaban dormidos, lo sacaba a escondidas. Mis manos temblaban mientras lo abría, como si sostuviera fuego, y en cierta forma, así era. Aquel libro ardía dentro de mí. Al principio no entendía mucho. Las palabras parecían extrañas, diferentes a todo lo que había escuchado, pero había algo que me cautivaba. Cada vez que leía, sentía una paz que nunca había conocido. Una noche llegué al pasaje de Mateo 5:44. «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os persiguen». Me quedé paralizado. ¿Amar a mis enemigos? Eso era lo contrario de todo lo que me habían enseñado. Cerré el libro, enojado, y lo lancé contra la pared. Pero no pude dormir. Esa noche lloré como no lo hacía desde que era niño. Lágrimas que salían del alma mezcladas con rabia, con dolor y con una extraña sensación de esperanza. Los días pasaban, y cada vez que abría ese libro era como si me hablara directamente a mí. Llegué al Evangelio de Juan y cuando leí: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna», algo dentro de mí se rompió. ¿De tal manera me amó Dios? ¿A mí? ¿Un hombre que había destruido tantas vidas? En ese momento entendí que estaba frente a una verdad que no podía seguir negando. Jesús me amaba, aún en mi pecado, aún en mi oscuridad. Y esa certeza empezó a perseguirme de día y de noche, hasta que ya no podía huir más de él. Las noches se volvieron una batalla dentro de mí. Por un lado, estaba la voz de mi pasado, recordándome cada crimen, cada acto de odio, cada vida arrebatada. Esa voz me gritaba: «Eres un monstruo, no mereces perdón, no hay vuelta atrás». Pero por otro lado, las palabras de Jesús me susurraban: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Comencé a tener sueños cada vez más intensos. Una y otra vez veía al hombre vestido de blanco, con los mismos ojos llenos de amor y compasión. Pero ahora, en el sueño, extendía sus manos hacia mí. Yo quería acercarme, pero algo me detenía. Una cadena invisible me ataba los pies, como si mi culpa y mis pecados me impidieran dar ese paso. Despertaba empapado en sudor, temblando, con lágrimas que no podía contener. En el campamento empecé a sentirme diferente. Ya no podía mirar a las personas de la misma manera. Cuando veía a un niño llorando en medio de la destrucción, mi corazón se quebraba. Cuando escuchaba a mis compañeros hablar de odio, de venganza, yo guardaba silencio. Y en ese silencio, dentro de mí resonaba cada vez más fuerte una voz: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Una tarde, no aguanté más. Me arrodillé en soledad, escondido en una cueva donde solía meditar en silencio. Tomé el pequeño libro, lo apreté contra mi pecho y grité al cielo: «Dios, si realmente existes, muéstrame la verdad. No puedo más con esta vida. No quiero seguir en oscuridad». Mis palabras se ahogaban en sollozos, pero por primera vez no sentí que hablaba al vacío. Sentí que alguien me escuchaba. Alguien real. Ese día fue el inicio de un cambio radical. Todavía no entendía todo. Todavía luchaba con mis culpas y cadenas, pero había dado el primer paso. Había clamado al Dios vivo. Y cuando un alma clama desde lo profundo,
el cielo entero escucha. Después de aquella oración desesperada, algo comenzó a cambiar en mí. No fue inmediato ni mágico, pero cada día sentía una fuerza invisible que me sostenía. Era como si, de repente, la oscuridad que me había rodeado toda mi vida comenzara a perder su poder. Pero al mismo tiempo, la lucha interna se hacía más fuerte. Mis compañeros notaban que ya no era el mismo. Estaba más callado, más pensativo, y algunos empezaron a sospechar. Una noche, mientras dormía, tuve el sueño más real de mi vida. Vi un camino lleno de sombras, donde figuras oscuras me rodeaban con cadenas y gritos de condena. Sentí el peso de mi culpa, cada pecado cayendo sobre mí como piedras que me aplastaban. De pronto, una luz brillante apareció en medio de las tinieblas. Era tan fuerte que las sombras comenzaron a retroceder. Entre esa luz surgió el hombre vestido de blanco. Esta vez no solo me miró, habló. Con una voz suave pero poderosa me dijo: «Abú, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te amo y morí por ti. Suelta esas cadenas porque ya no eres esclavo del odio. Eres mío». Desperté sobresaltado, pero con una paz que nunca había sentido. Era como si un fuego ardiera en mi interior, consumiendo mi miedo. Caí de rodillas en el suelo de la cueva donde solía esconder el Nuevo Testamento, y por primera vez en mi vida pronuncié el nombre que tanto había rechazado. Jesús, si eres real, entra en mi vida. No quiero seguir así. Sálvame. En ese instante, sentí como si una carga de toneladas cayera de mis hombros. Lloré durante horas y mientras las lágrimas corrían, era como si cada gota lavara la suciedad de mi alma. No vi con mis ojos físicos, pero en mi espíritu supe que aquel que me había visitado en sueños ahora estaba conmigo, llenándome de vida, de perdón y de amor. Ese día, entendí que ya no estaba solo. Había encontrado al Salvador, y aunque mi pasado seguía persiguiéndome, una nueva luz había nacido en mí, la luz de Cristo. Desde ese día, supe que mi vida nunca más sería la misma. Pero también entendí que seguir a Cristo tendría un precio muy alto. Mis compañeros comenzaron a notar mis cambios. Ya no compartía las mismas conversaciones cargadas de odio, ni repetía las consignas como antes. Evitaba participar en algunas misiones. Inventaba excusas para no ser parte de la violencia. Ellos sospechaban que algo pasaba conmigo. Una tarde, uno de los líderes se me acercó con dureza. Me miró a los ojos y me dijo: «Abú, ya no eres el mismo. ¿Qué escondes?». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, porque bajo mi túnica llevaba el pequeño Nuevo Testamento que tanto atesoraba. Si lo descubrían, mi destino estaba sellado. En ese momento, cerré los ojos y oré en silencio. Señor Jesús, dame fuerzas. No me dejes caer. Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché una voz clara en mi interior. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Esa palabra me llenó de valor. Supe que, aunque mi vida corriera peligro, no podía negar lo que había encontrado. Cristo era real y había transformado mi corazón. Comencé a leer más y más en secreto. Cada versículo era como agua en medio del desierto. Romanos 8:1 se convirtió en mi refugio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellas palabras me liberaban de la culpa que me perseguía día y noche. Pero mi fe no podía seguir oculta por mucho tiempo. Una madrugada, uno de mis compañeros me sorprendió orando en silencio, con las manos levantadas al cielo. Me miró con odio y gritó: «¡Traidor!». De inmediato los demás despertaron y en cuestión de segundos me rodearon. Yo sabía que lo que venía podía ser mi final. Mi corazón latía con fuerza, pero dentro de mí había una paz extraña. Ya no importaba lo que sucediera, porque incluso si me quitaban la vida,
Había encontrado lo que mi alma siempre había buscado: la verdad en Cristo Jesús. El grito de «traidor» retumbaba en mi cabeza mientras los demás me rodeaban con furia. Algunos me empujaban, otros me golpeaban, y todos querían saber la verdad. ¿Qué haces orando? ¿A quién clamas? En ese instante, tuve miedo, pero también recordé las palabras que había leído. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Respiré profundo, cerré los ojos un instante, y con una voz temblorosa pero firme, respondí: clamo al Dios vivo. Clamo a Jesús, el Hijo de Dios, quien me salvó de la oscuridad. Hubo un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, los insultos comenzaron a llover sobre mí. Algunos gritaban que debía ser castigado, otros que debía morir. En medio de esa tormenta de odio, mi corazón se aferraba a otra promesa. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jesús se fijó en mí para salvarme. Fui arrastrado fuera del refugio y golpeado hasta caer al suelo. La sangre corría por mi rostro, mis costillas ardían de dolor, pero dentro de mí había una paz que nadie podía arrebatar. Era extraño. Mientras ellos me maldecían, yo oraba por ellos. Recordaba las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y con cada golpe, repetí en mi interior: Señor, ten misericordia de ellos. Finalmente me dejaron tirado, convencidos de que moriría esa noche. Pero Dios tenía otros planes. Una familia que vivía cerca del desierto, gente humilde y desconocida para mí, me encontró inconsciente y me llevó a su hogar. Eran cristianos perseguidos, y sin saber quién era yo, me cuidaron como a un hermano. Me lavaron las heridas, me dieron de comer, y lo más impactante, oraban por mí, con lágrimas en los ojos. Fue en ese lugar, rodeado de amor verdadero por primera vez en mi vida, donde comprendí lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Nadie me preguntó por mi pasado, nadie me señaló. Solo me abrazaron y me mostraron la gracia de Dios en acción. Desperté en aquella pequeña casa de barro, confundido y débil. No entendía por qué me habían salvado, porque una familia que no me conocía había arriesgado su vida para cuidarme. La madre, una mujer de rostro cansado pero lleno de ternura, me sonrió y me dijo: «Estás vivo porque Jesús quiso darte una nueva oportunidad». Esas palabras me atravesaron como una espada. ¿Nueva oportunidad? ¿A mí? Durante semanas, ellos me alimentaron, curaron mis heridas y sobre todo me mostraron un amor que yo jamás había visto. Cada noche, alrededor de una lámpara de aceite, se reunían a leer la Biblia. Yo escuchaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte, como un niño que descubre un mundo nuevo. Allí aprendí que Cristo no solo me había salvado a mí en secreto, sino que había derramado su sangre por toda la humanidad, incluso por aquellos que lo persiguieron. El padre de la familia, un hombre de manos ásperas y mirada serena, me tomó del hombro un día y me dijo: «Abú, en Cristo no hay pasado que nos condene. Su cruz borró todo lo que fuimos. Lo único que importa es quién eres ahora en Él». No pude contener las lágrimas. Por años había cargado con una mochila de culpa, y ahora alguien me decía que esa carga ya no era mía. Una tarde, mientras leían en voz alta Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendí algo profundo. No tenía que ganarme el perdón, no tenía que pagar con sacrificios. La gracia de Dios era un regalo, y ese regalo también era para mí. Fue entonces cuando tomé una decisión. Ya no quería vivir oculto en las sombras de mi pasado. Quería entregar mi vida por completo a Jesús, servirle con todo mi corazón y proclamar que Él me había salvado. No importaba el costo, no importaba el peligro, porque había probado la libertad verdadera, y nada ni nadie podía quitármela. El día que decidí entregar mi vida públicamente a Cristo, fue el más importante de todos. Sabía que no era un paso pequeño, sabía que al hacerlo podía sellar mi destino en este mundo, pero también sabía que no había marcha atrás. Jesús me había dado vida y yo quería vivir solo para Él.
La familia que me acogió me habló del bautismo y me explicaron que no era solo un rito, sino un acto de obediencia, una declaración de fe. Esa noche oré en silencio y dije, Señor, mi vida te pertenece. No quiero esconderme más. Si tengo que morir por ti, estoy listo. Pero si me das la oportunidad, quiero vivir para proclamar tu nombre. Al amanecer, caminamos hacia un pequeño río escondido entre las montañas. El agua era fría, el aire pesado de silencio, pero mi corazón ardía como fuego. El hermano mayor de la familia tomó mi mano y me dijo, Abu, hoy mueres al hombre viejo y resucitas en Cristo. Cerré los ojos y al sumergirme en aquellas aguas, sentí como si todo mi pasado quedara enterrado allí. La sangre, la culpa, el odio, la oscuridad. Y al salir, una alegría indescriptible me invadió. Era como si realmente hubiera nacido de nuevo. Ese mismo día, por primera vez, me atreví a orar en voz alta delante de otros. Jesús, gracias por salvarme. Gracias por darme una nueva vida. Aquí estoy. Úsame como quieras. Y mientras mis palabras salían, lágrimas de todos los presentes corrían también. Fue un momento santo, un cielo abierto en medio de un lugar marcado por la guerra. Desde entonces, no volví a ser el mismo. Ya no era Abú el combatiente, el hombre de odio. Ahora era Abú, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo con un propósito nuevo, anunciar que aquel que me sacó de la oscuridad también puede hacerlo con cualquiera que escuche su voz. Después de mi bautismo, sentí que un fuego nuevo ardía en mi interior. Ya no podía callar lo que había vivido. Jesús había cambiado mi vida de una manera tan radical que guardarlo en silencio era imposible. Pero al mismo tiempo, sabía que hablar de él en aquel lugar era jugar con la muerte. Aún así, no podía resistirme. La misma voz que me había llamado ahora me enviaba. Empecé a compartir mi testimonio en secreto. Primero con algunos jóvenes que, como yo, estaban cansados de la guerra y del odio. Les contaba lo que Jesús había hecho en mí, cómo me había dado paz en medio del dolor. Recuerdo un muchacho de apenas 16 años que me escuchó con lágrimas en los ojos y me dijo, «Abú, yo quiero esa paz que tú tienes». Esa noche oramos juntos y vi cómo la luz de Cristo comenzaba a brillar en él. Pero las noticias corrían rápido. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran amenazas. Un antiguo compañero de armas me confrontó en el mercado y me dijo con furia, «Traicionaste nuestra causa, ahora hablas como un cristiano. Ten cuidado, Abú, porque te estamos vigilando». Esas palabras eran como un veneno, pero dentro de mí resonaba otra voz más fuerte. «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?» Romanos 8:31. La persecución no tardó en hacerse real. Algunos intentaron seguirme, otros querían descubrir dónde me reunía. Muchas veces tuve que huir de noche, escondido, con apenas lo que llevaba puesto. Pero cada vez que me encontraba en peligro, recordaba lo que Jesús había dicho. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así, aún con miedo humano, continué predicando, porque entendí que mi vida ya no me pertenecía. Había sido comprada con la sangre del Cordero, y ahora mi misión era anunciar que la luz de Cristo es más fuerte que cualquier oscuridad, incluso en el corazón más endurecido, incluso en un exterrorista como yo. El enemigo no se quedó de brazos cruzados. Sabía que mi testimonio estaba encendiendo pequeñas luces en corazones cansados de la guerra, y eso desataba la furia de quienes querían mantenernos en tinieblas. Una noche, cuando pensaba que estaba seguro, descubrí la herida más dolorosa. Alguien en quien había confiado me traicionó. Un joven al que yo mismo le había compartido la palabra me entregó a mis antiguos compañeros. Me tendieron una emboscada en las afueras del pueblo, y de pronto me vi rodeado por hombres armados, los mismos con los que había caminado años atrás. El líder me miró fijamente y dijo con desprecio, «Abú, eras uno de los nuestros. Ahora hablas de amor y de perdón. ¿Crees que tu Jesús puede salvarte esta vez?» En ese instante sentí miedo, sí, pero también una fuerza sobrenatural que me envolvía. Recordé a Esteban, el primer mártir, y sus palabras antes de morir. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y con lágrimas en los ojos, pero con voz firme, respondí, «Sí, Jesús puede salvarme».
Él ya lo hizo. Y aunque me quiten la vida, yo sé que estaré con Él en la eternidad. El líder levantó su arma y todo quedó en silencio. Creí que ese sería mi final, pero de manera inexplicable algo ocurrió. No apretó el gatillo. Me observó unos segundos más, con una mezcla de odio y temor. Y luego gritó, «¡Vámonos de aquí!». Uno a uno, se retiraron, dejándome solo, vivo y con el corazón latiendo con más fuerza que nunca. Caí de rodillas en medio de la arena y levanté mis manos al cielo. Grité con todas mis fuerzas, «Jesús, mi vida es tuya. Haz conmigo lo que quieras, porque te pertenezco para siempre». Esa noche comprendí que no había sobrevivido por casualidad, sino porque aún tenía un propósito: anunciar al mundo que Cristo realmente rescata, transforma y da vida eterna. Desde entonces, cada día lo vivo como un regalo y como una misión, porque ya no soy esclavo del pasado, ahora soy un testigo de su gracia. Hoy, después de todo lo que viví, puedo decir con certeza que Jesús me salvó la vida. No solo me libró de la muerte física aquella noche en el desierto, sino que me rescató de la muerte eterna que llevaba dentro. Yo, Abu Khalid, que un día caminé en tinieblas, ahora camino en la luz de Cristo. Muchos me preguntan cómo un hombre con un pasado tan oscuro puede hablar de esperanza, y mi respuesta es sencilla: no soy yo, es Jesús en mí. Él tomó mi corazón endurecido, lleno de odio, y lo transformó en un corazón que ahora late por amar, perdonar y servir. Lo que ningún arma, ningún grupo, ninguna ideología pudo darme, lo encontré en un solo nombre: Jesucristo. Hoy vivo para compartir este mensaje en cada lugar donde me reciben. Hablo a jóvenes, a familias, a quienes se sienten atrapados en el pecado o en la desesperanza. Les digo, si Dios pudo cambiar a un exterrorista, puede cambiar tu vida también. No importa qué hayas hecho, no importa cuán profunda sea tu herida, su gracia es más grande que tu pecado. A los que escuchan mi voz ahora mismo, quiero rogarles que no cierren su corazón. Tal vez pienses que estás demasiado lejos, que ya no hay perdón para ti. Yo también lo creí, hasta que descubrí que en la cruz de Cristo hay lugar para todos. Él ya pagó el precio. Solo tienes que abrirle la puerta y dejar que su luz te inunde. Yo soy testigo vivo de que Jesús sana, Jesús perdona, Jesús transforma. Él me sacó de la oscuridad más profunda y me dio una vida nueva, y si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Hoy es el día de tu salvación, no esperes más. Hermano, hermana, abre tu corazón y di conmigo: Jesús, aquí estoy, entra en mi vida, hazme nuevo. Si lo haces de verdad, tu historia también cambiará para siempre, porque el Cristo que me rescató también quiere rescatarte a ti. Pero piensa un momento, ¿cuánto tiempo más vas a cargar con ese vacío, con ese dolor, con esa culpa que no te deja en paz? ¿Cuántas veces has intentado llenar tu vida con cosas que solo te dejan más roto, más cansado, más solo? Yo sé lo que se siente, porque yo estuve ahí. Creí que ya no había salida, que mi destino estaba sellado en la oscuridad. Pero me equivoqué. Cuando Jesús aparece en tu camino, todo cambia. No se trata de religión, no se trata de repetir costumbres, se trata de una relación real con el Dios vivo. El mismo que me levantó del polvo, quiere levantarte a ti. El mismo que me dio paz, quiere darte descanso. El mismo que me dio propósito, quiere darle sentido a tu vida. Hoy es tu oportunidad, no la dejes pasar. Nadie te garantiza un mañana, y lo que Dios quiere darte es demasiado grande para seguir posponiéndolo. Su amor no tiene límites, pero la decisión está en tus manos. Así que reflexiona. ¿Qué historia quieres contar dentro de unos años? ¿Que seguiste igual, atrapado en tus miedos? ¿O que un día decidiste abrirle la puerta a Jesús y desde entonces nunca más volviste a ser el mismo? El Cristo que transformó a un exterrorista, que me transformó a mí, también está llamando a tu corazón ahora mismo. Solo di: sí, Jesús, te entrego mi vida, y verás cómo el milagro comienza en ti.